Bendiciones, mis hermanos. ¿Cómo están después de bien? ¿Están bien y mejorando? Qué bueno, qué bueno. No quiero poner a nadie en el spot, porque si pregunto quién se recuerda lo que predicamos la semana pasada, no quiero saber, pero yo se lo voy a recordar. La semana pasada iniciamos una serie de predicaciones sobre ¿qué? Bueno, por lo menos se acuerdan de eso. La semana pasada iniciamos usando la celebración de la Cena del Señor como punta de lanza, si podemos decir. Y hablamos que la Cena del Señor debe producir en nosotros ¿qué? Cuando celebramos la Cena del Señor, ¿qué eso debe producir en nosotros? Dimos que la Cena del Señor es un tiempo de mirar hacia atrás, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Mirar hacia adentro, examinar nuestros corazones. Mirar hacia afuera, porque debemos de tener ese impulso evangelístico. Y por último, un tiempo de mirar hacia arriba, porque esperamos que Cristo viene y viene pronto. Amén. Cristian. Entonces, hoy vamos a iniciar con el segundo mensaje de estas series. Y antes de eso, quiero que veamos un breve, corto video que está relacionado con lo que estamos predicando. El avivamiento de 1857. Dios se movió en tiempos difíciles. Graciela. Nueva York era una ciudad muy importante financieramente, como lo es el día de hoy, y la gente no buscaba a Dios, tenía todo, tenía sus trabajos, sus riquezas. Y pasó un tiempo difícil donde se colapsó el mercado de valores. Entonces había 30,000 personas afuera protestando, sin trabajo, sin comida, con hambre. Había miles de niños en las calles y algunas muchachas jóvenes en prostitución. Había rumores de guerra y también había una división entre el tema de la esclavitud en el país. Tiempo de verdadera desesperación. Y fue ahí donde la gente buscó a Dios. En 1857 estaba un hombre llamado Jeremiah Lanphier o Jeremías. Y él fue convertido bajo la predicación de Charles Finley, en los avivamientos que tuvo este predicador. Y Jeremías va a Nueva York, él es un hombre de negocios y está sirviendo ahí en la comunidad. Va a pasar folletos por las calles, en las casas, está invitando a la gente a la iglesia y nadie se acerca a Dios. Él está frustrado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios, ¿qué hago en todo esto? Y le vino a la mente hacer una reunión de oración, invitar a la gente a orar. Entonces comienza a pasar folletos. Él mismo los pagó, fueron como 20,000 folletos, estuvo pasando para esa reunión de oración. Llega el horario y al final eran 6 personas que estaban orando. 2 semanas después fue el colapso del mercado de valores. Entonces después de esta semana, que eran 6 personas, la siguiente semana fueron 20 y después cientos. Y ya no solamente se reunían una vez a la semana, pero todos los días, 10,000 personas. De 12 a 1 el tiempo de la comida, la gente iba a orar. Y había esta regla de solamente 5 minutos cada quien para que todos pudieran orar. Pero Dios comienza a hacer algo increíble. En todas partes había reuniones de oración y estaban orando. Y es muy común que en las reuniones la gente predique y la gente se convierta al escuchar el mensaje. Pero no era así, era una reunión de oración. Pero muchas personas estaban dando su vida a Jesús. Iban y a lo mejor alguien pedía una petición para algún ser querido que no conocía a Jesús. Y luego una persona se levantaba y decía, yo soy esa persona. Y otro decía, no, yo soy esa persona. Y había una convicción de pecado. Y la gente entregaba su vida a Dios. Escuché que eran 600 personas en una ocasión que dieron su vida a Jesús
en estos tiempos de oración. Encontrabas personas orando en todas partes, en el tren, también la gente que venía en los barcos. Al llegar a la ciudad estaba esta convicción, esta necesidad de Dios, y hasta ahí empezaban reuniones de oración. Había hasta famosos, un boxeador que fue por curiosidad a la reunión y ahí fue donde dio su vida a Jesús. Entonces los periódicos empezaron a ver esto y lo publicaron. Y otras ciudades se dieron cuenta. Y espontáneamente avivamiento sucedió en esos lugares. Rentaban teatros, las iglesias estaban llenas, tenían reuniones 3 veces al día para orar. En Chicago había una lista de espera de todas las personas que querían apoyar y servir en la escuela dominical. Cada semana se escuchaban de 20,000 personas que se bautizaban. Este avivamiento se expandió a otros países, como 8 naciones. El avivamiento llegó a Inglaterra y pueblos completos se estaban convirtiendo. Tenían que ser las reuniones afuera porque ya no cabía la gente. Hasta muchos dejaron a la policía ir porque el crimen había bajado demasiado. Avivamiento había llegado. La gente cuando visitaba Nueva York no era para ver los lugares turísticos, pero porque querían asistir a una reunión de oración. Esto se hizo tan conocido en todo el país. Sabemos que no solamente fue Jeremías Lanphier, pero había ya muchas personas orando tiempo atrás en diferentes partes del país y en otros países de que Dios se moviera. Y fue en este momento difícil para el país económico donde la gente quitó su mirada de las cosas materiales y las puso en Dios a buscarlo. Tristemente, la reunión de oración en una iglesia es la que menos asisten las personas. Pero es tan importante porque es nosotros comunicándonos con Dios, clamando a Él, esperando en Él, pidiéndole su ayuda, su poder, que Él derrame su espíritu y Él sea el que traiga a las personas a Él. Pero podemos ver lo que Dios puede hacer con alguien que persiste, que continúa, que ora, que espera en Él. Mi pregunta es, ¿vas a orar? ¿Serás tú esa persona? ¿Vas a orar de que Dios se mueva en tu comunidad? Vamos a estar de pies. Vamos a leer el Salmos 85, de versículo 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, la cual es bendita por los siglos de los siglos. Te doy gracias por cada hermano que está aquí en este lugar, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo ya haya preparado los corazones, que todos estamos dispuestos, Señor, a ser esa persona. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Como dijimos, hoy vamos a continuar con esta serie. Y el título de hoy es bajo la misma serie, la serie del avivamiento. El avivamiento inicia con la oración. ¿Cómo inicia el avivamiento? Con la oración. Ese es el título del mensaje de hoy. ¿Cómo inicia? Con oración.
Cuando leemos el Salmo 85, ¿verdad? Los primeros versículos del 1 al 4, vemos la reflexión que hace el salmista hablando de la misericordia pasada de Dios. Versículo 4 al 7 miramos una súplica conmovedora, un deseo de restauración, no simplemente física o material, sino una renovación espiritual que lleve al regocijo en Dios. Una renovación. Esa súplica está basada en la confianza de que el amor inagotable de Dios y su salvación siempre está dispuesta para su pueblo. Hemos dicho que esta palabra avivamiento muchas veces se usa de una manera equivocada y con un enfoque que no es realmente. Para muchas personas un avivamiento es una serie de reuniones donde se invita a un evangelista por unas cuantas noches en un lugar determinado. La gente, los cristianos nos gozamos, brincamos, saltamos, nos emocionamos. Terminó las 5 semanas de avivamiento y luego seguimos como si nada. Eso es avivamiento para mucha gente. Vamos a tener una semana de revival, vamos a tener una semana de avivamiento. Pero ¿qué es el avivamiento? El avivamiento es un acto soberano de Dios que derrama de nuevo su espíritu sobre la iglesia. Es un acto soberano de Dios, donde Dios nuevamente derrama su espíritu sobre la iglesia. Los avivamientos están relacionados con la renovación espiritual de la iglesia. Generalmente resulta no solamente un fervor mayor religioso, sino también que resulta en un mayor número de conversiones. Ahí está la clave. No es simplemente nosotros venir y gozarnos y alegrarnos y sentirnos bien. El avivamiento tiene que resultar no solamente en un mayor fervor religioso, sino que también tiene que resultar en un mayor número de conversión. Además, los avivamientos resultan en 1, arrepentimiento del pecado y dedicación a la santidad. Arrepentimiento del pecado y dedicación a la santidad. 2, resulta además también en mayor hambre de la palabra de Dios. Si hay avivamiento, si realmente estamos experimentando un avivamiento en nuestra vida, vamos a sentir más hambre por la palabra de Dios. Vamos a querer conocer más de la palabra de Dios. Va a resultar una mayor intensidad en la oración personal. No simplemente vamos a hacer oraciones rutinarias, oraciones mecánicas, sino que vamos a ponerle intensidad a la oración buscando realmente el rostro, la presencia del Señor. Tener tiempo de comunión con Él. También resulta una mayor pasión por la adoración colectiva. Con el avivamiento deseamos estar unidos, congregados para juntos adorar a Dios. Y también por la comunión de los hermanos. Resulta una mayor preocupación por las almas perdidas. Por eso dije que usamos esa palabra muchas veces de una manera equivocada porque creemos que es aquí adentro y ya se acabó todo. No, debe de resultar una mayor pasión por las almas perdidas, por el pecador y un mayor deseo de la evangelización. Un mayor deseo de la evangelización. Un despertar ocurre generalmente en la sociedad en general, pero el avivamiento es específicamente asunto de los cristianos. Tiene que ver con Dios restaurando vida por medio del arrepentimiento de su iglesia y la humillación. Un predicador canadiense ya fallecido de nombre Walter Bolt, hablando sobre el avivamiento, dice lo siguiente: el avivamiento es Dios obrando
restaurando la salud de su iglesia. Dios obrando, restaurando la salud de su iglesia. Y es una definición muy apropiada, considerando que una iglesia saludable es una iglesia que gana almas. Una iglesia saludable es una iglesia que gana almas. El avivamiento tiene que dar como resultado cosecha. Lo vimos en el video. El avivamiento tiene que dar como resultado cosecha. El avivamiento puede ser experimentado puede ser una experiencia de todo el cuerpo de Cristo, de una iglesia o congregación local o de una persona en particular. Basado, amados hermanos, en esos versículos que leímos del Salmo 85, yo quiero establecer 3 puntos con relación a eso que estamos hablando del avivamiento, cómo inicia el avivamiento. Primero, es apropiado orar por un avivamiento. Como dice el versículo, la primera parte del versículo 6 del Salmo 85, con una pregunta: ¿no volverá a darnos vida? Otra versión dice: ¿no volverá a reavivarnos? ¿No volverá a darnos vida? ¿Qué está haciendo el salmista? El salmista está orando por un avivamiento. El salmista está aquí orando por un avivamiento. ¿Por qué? Porque todo avivamiento, como vimos en el video, inicia con oración. Inicia con la oración, empieza con la oración. ¿Cuántos han escuchado una vez de D.L. Moody? Un conocido evangelista que existió en los siglos pasados. Él decía sobre esto: toda gran obra de Dios puede rastrearse a una persona de rodilla. Toda gran obra de Dios, todo lo que Dios está haciendo puede rastrearse a un personaje de rodilla. No sé si usted han tenido la oportunidad de escuchar o leer o ver algún video de George Mueller. George Mueller era una persona en Inglaterra, un hombre que tenía pasión por los niños huérfanos. Y este hombre, orando a Dios sin pedir un centavo a nadie, pudo establecer varios orfanatorios para niños huérfanos en Inglaterra, lo que llevó a un avivamiento entre las niñez en ese tiempo. En el segundo libro de Crónica, capítulo 7, versículo 14, leemos: si se humillare mi pueblo. Está hablando de si se humillara el mundo. Está hablando de si se humillara el pecador, el inconverso. Está hablando de si se humillara mi pueblo. ¿Cuántos se consideran parte del pueblo de Dios? Entonces, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo os oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero hay que orar. En Hechos, capítulo 4, después cuando se inicia esa persecución en contra de los apóstoles, ¿verdad? Que es un cierto día, la iglesia se reúne para orar. Hechos capítulo 4, versículo 31 dice así: cuando hubieron orado, esto después que Pedro dice, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí vemos oración, avivamiento, predicación. Hermano, paréntesis. No hay que pagar a nadie para ir a que le dé a usted, le diseñe a usted y a mí una estrategia de cómo ganar almas para Cristo. No, la fórmula está ahí. La iglesia ora, busca ser llena del Espíritu Santo
Luego evangeliza y Dios añade a la iglesia lo que antes es el salvo. Y está de gratis ahí la estrategia. Algunos consultores de iglesia o eclesiásticos le cobrarían a usted miles de dólares por esa estrategia que está ahí gratis. Entonces debemos de entender esto. Habacuc 3:2. ¿Se recuerdan del profeta Habacuc? El capítulo 3, versículo 2, estoy Habacuc orando. ¿Por qué está orando Habacuc aquí? Oh Jehová, he oído tus palabras y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué es eso? Avivamiento. Está orando por un avivamiento. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ahora, la pregunta que nosotros en esta tarde debemos de hacernos es la siguiente. ¿Qué estamos nosotros haciendo respecto a la oración por un avivamiento? ¿Qué estamos nosotros haciendo respecto a la oración por un avivamiento? ¿Estamos dispuestos a pasar más tiempo orando en la presencia del Señor? ¿Estamos dispuestos a tener más tiempo adicional para orar? ¿Estamos dispuestos a tener tiempo solamente de orar y nada más? Dedicar tiempo a la oración sin mirar el reloj y estar buscando la presencia de Dios sin importar qué tiempo no tomes. Esa es la pregunta. ¿Qué deseamos avivamiento? Hablamos de avivamiento. Queremos avivamiento, no solamente en nuestra vida personal, sino a nivel colectivo. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos orando. Estamos verdaderamente dedicando el tiempo a la oración por eso. Esa es la pregunta que en esta tarde debemos hacernos. Es apropiado, amados hermanos, orar por un avivamiento. Cada uno de nosotros necesita un avivamiento en nuestra vida. La iglesia necesita un avivamiento. El cuerpo de Cristo como tal necesita un avivamiento. Pero como hemos visto hasta aquí, que el avivamiento se inicia con ¿qué? Oración. Tiempo de oración, tiempo de vacación. Nos gusta, y no es nada malo con esto, ¿ok? Nos gusta ya conciertos de adoradores, alabadores, nos gusta, no importa qué tiempo manejamos cantando alabanza, adorando, pero cuando decimos vamos a tener tiempo de oración, es decir, vamos a tener un tiempo de vacación. Eso no pasa aquí, eso pasa bien lejos. No pasa aquí eso. Segundo, es apropiado esperar un avivamiento. Es apropiado, o sea, no hay nada de malo con que usted desee y espere un avivamiento. Eso es apropiado. Eso es lo que está diciendo el salmista. No nos volverás a darnos vida, no nos vas a dar un avivamiento. Amados hermanos, la mayoría de los cristianos leemos en el libro de los Hechos y creemos y nos gozamos cuando leemos que a la iglesia primitiva se le conocía a los discípulos, ahí vienen los que trastornan al mundo. No, nos gusta eso, ¿verdad? Leemos eso y nos gozamos. En Hechos, capítulo 17, eso es el alboroto que se arma en Tesalónica. Dice así, Hechos 17, 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Nos gusta, escuchamos eso, leemos eso y nos gusta, nos emocionamos con eso. Otros que nos gusta estudiar y nos gusta escarbar la historia de la iglesia. Nos gozamos cuando escuchamos que Juan y Carlos Wesley llevaron avivamiento a Inglaterra. Escuchamos eso, leemos eso y nos gozamos, ¿verdad? Creemos lo que vimos en el video mucho, ¿verdad?
que Charles Finney y Jeremiah Lanphier fueron usados para ese avivamiento que inició en 1857, como vimos ahí. Todos nos gozamos con eso. Bueno, y vimos cuánta gente bautizándose, hasta personas vestidas con traje y todo bautizándose. Nos gozamos con eso. Nos gozamos con eso. La mayoría de nosotros pensamos que el avivamiento es cosa del pasado, que el avivamiento fueron cosas que pasaron años atrás y que eso ya no se repite. Estamos muy mal con eso. ¿Cuánto han escuchado de ese gran avivamiento en 1904 en Gales? Con Evans Roberts a la cabeza. Eso fue algo explosivo también. Cuando escuchamos y leemos y vemos documentales de ese gran avivamiento en Gales, nos quedamos espantados. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cosa más grande! Tremendo eso. Muy bueno. Nos emocionamos con estas cosas. Queremos todas estas cosas, pero no creemos que Dios puede producir un avivamiento hoy. No lo creemos. Si nos gozamos leyendo del pasado, quizás sea por un mal entendimiento de esa profecía de Joel, donde, verdad, que en los postreros tiempos, el Espíritu Santo y todos pensamos ya, el libro de los Hechos se cumplió eso y ya hasta ahí se quedó. O de Juan 6:8, cuando el Señor dice, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, hablando del Espíritu Santo. Pensamos que ya se quedó eso en el día de Pentecostés. Pero ¿sabe para mí cuál es la principal razón por la que no vemos ni creemos que eso pase hoy? ¿Sabe cuál es la principal razón? ¿Quiere que se lo diga? ¿Quiere que se lo diga de verdad? Solo la hermana Lady. ¿Quiere que se lo diga de verdad cuál es la razón principal y fundamental por la cual no lo vemos? Por la falta de disposición de pagar el precio del avivamiento. Por la falta de disposición de pagar el precio por el avivamiento. Este hombre, él no lo dice muy bien ahí. A este avivamiento se le conoce como el avivamiento laico, porque este hombre no era ni pastor, él simplemente era un laico. Esa iglesia que se habla ahí había quedado vacía, porque muchos de los miembros se habían mudado fuera de la ciudad porque habían adquirido un alto adquisitivo y ya no estaban viniendo a la congregación, a los cultos. Ellos despidieron al pastor porque no tenían para pagarle. Y este laico decidió él hacer esto. No fue un pastor, no fue el evangelista, no fue el misionero. Por eso se le conoce a esto como el avivamiento laico, porque fue un laico, no fue un ministro, no fue un pastor ordenado. O sea que el pastor no es el responsable de que haya un avivamiento. Cada uno de nosotros somos responsables. No se escuchan amén hoy aquí. ¿Ustedes están contentos? ¿O no están entendiendo nada o lo están absorbiendo todo? Espero que sea la segunda. Que lo estén absorbiendo todo. Siempre, amados hermanos, habrá voces derrotistas que dicen, no, hermano, no ores por eso fue cosa de ayer, eso no va a pasar hoy. Pero ¿sabe qué? Dios es inmutable. Dios no cambia. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Podemos tener un avivamiento ahora. Como no me escucharon, se va a decir otra vez. Podemos tener un avivamiento ahora.
¿Cuánto creen que podemos tener un avivamiento en este tiempo? Solo aquí lo escuchan. Como no me están escuchando, no sé si me tiene que subir un poquito eso, pero solo preguntar nuevamente, ¿cuántos de ustedes realmente creen en su corazón que nosotros podemos tener un avivamiento en este tiempo? Yo lo creo, amados hermanos. Si nosotros oramos y pagamos el precio por ese avivamiento, lo vamos a lograr. Ya nadie dijo amén ahí, Pedro. Señor, yo estoy predicando lo que tú me has puesto a predicar. Tercero, es apropiado esperar que el regocijo sea un resultado del avivamiento. La segunda parte de ese versículo, del versículo 6 del Salmo 85, dice, para que tu pueblo se regocije en ti, para que tu pueblo se regocije en ti, dando un avivamiento, para que tu pueblo se regocije en ti, no nos va a dar un avivamiento, para que tu pueblo se regocije en ti. Claro, amados hermanos, el avivamiento comienza con lágrimas, con arrepentimiento, con confusión de corazón, con llanto, con humillación, pero luego pasa a ser gozo y regocijo. Inicia con lágrimas, inicia con llanto, con confusión de corazones, inicia con arrepentimiento, con humillación, pero luego pasa a ser gozo y regocijo. El cristiano que constantemente se está, amados hermanos, lamentando por los pecados del pasado, no ha conocido la gracia de Dios y necesita un avivamiento. Dios, amados hermanos, es amor. El avivamiento y el regocijo van de la mano. El avivamiento y el gozo van de la mano. Cuando ocurrió el avivamiento en Gales en el 1904, todas esas personas eran mineros. Y las minas de carbón en Gales se llenaron de personas, de cántico, de gozo, de júbilo, de adoración, de alabanza. La gente estaba gozoso. Las cantinas, los bares quedaron vacíos. Las córteles estuvieron sin pleito por muchos días. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque cuando el avivamiento encuentra al pueblo de Dios concentrado en Jesucristo. Y eso da como resultado gozo y regocijo. Gozo y regocijo. Entonces, pregunta, ¿cómo empiezan los avivamientos? ¿Cómo empieza el avivamiento, iglesia? Con oración y unos pocos interesados. Empezó Jeremías solito, luego se añadieron 6, eso fue de una vez, yo lo pone ahí, pero si usted lee, realmente pasaron días que se añadieron 6 personas, pasaron días, luego 20, luego 100, luego 1000 y eso llegó hasta el viejo continente, porque una persona estuvo dispuesto a pagar el precio. El precio. Entonces la pregunta mía para usted en esta tarde es, ¿está dispuesto a que el avivamiento empiece por ti? ¿Está dispuesto a que el avivamiento empiece por ti y en ti? Si lo está, entonces, y si lo estamos, entonces, dejemos de orar por cosas banales y cosas materiales y empecemos a orar por cosas espirituales específicas, que Dios haga una transformación en nuestra vida espiritual y sane su iglesia. Nuestras oraciones siempre decimos que parecen ¿qué? Una lista de mercado.
Amados hermanos, buscar primero el reino de los cielos y las demás cosas. Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Él conoce tu necesidad. Él conoce mi necesidad. Entonces, paremos de orar por cosas banales, cosas materiales, cosas de este mundo y empecemos a orar por cosas espirituales. Que Dios transforme nuestra vida espiritual. Que Dios sane su iglesia. Ora para que Dios derrame su Espíritu Santo sobre cada miembro de esta congregación. Y cuando hablamos, amados hermanos, no estamos hablando de brincos, saltos, emociones. Le dije desde el principio que eso es lo que muchas personas piensan que es un avivamiento. 3 semanas de pataleo, gozo, brincadera, alegría. Y ahí se fue todo. No. Ya le dije lo que tiene que resultar un avivamiento. El avivamiento tiene que resultar en cosecha. El avivamiento tiene que resultar en un mayor fervor. Y un mayor número de conversión. Debe resultar en una intensidad en nuestras oraciones personales, en una pasión por la adoración colectiva y la comunión cristiana de los hermanos. Debe resultar, amado hermano, en una mayor preocupación por el perdido, por el pecador. Por la palabra de Dios. Entonces, si vamos a medir, no me voy a meter por ese camino. Oremos para que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sé lleno del Espíritu Santo. Una sujeción total al Espíritu de Dios, una sujeción total a la voluntad de Dios. Lucas, y con esto termino, Lucas capítulo 11, versículo 13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, mira lo que dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A los que se lo pidan. Pero pastor, pero es que nosotros ya tenemos el Espíritu Santo porque somos salvos. Sí, pero está hablando ahí de esa sumisión total al Espíritu de Dios, donde nosotros recibamos ese poder para hablar su palabra con denuedo. No estamos hablando de que se nos paren los pelos. No, estamos hablando de que nosotros tengamos esa autoridad, esa convicción, esa pasión, esa entrega, esa obediencia a Dios, de tal punto que no queramos hacer más cosas que estar siempre obedeciendo al Señor. ¿Queremos avivamiento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Orar. No ir a la presencia de Dios con el reloj. Voy a orar 15 minutos. Bueno, Señor, mira, dame un trabajo, dame un carro. Cambia porque si no te lo envío para el cielo antes de tiempo. Cambia porque si no te lo voy a enviar. No, Señor, renuévame, renueva mi alma, renueva mi corazón, renuévame, sana mi corazón. Esta es la tierra, mi corazón. Sana tu iglesia, renueva tu iglesia, para que haya esa pasión, ese fervor, esa ansia, ese deseo, ese compromiso y diligencia para con Dios. Eso es lo único que necesitamos, hermano. El Dios
de Jeremías Lanford es el Dios nuestro. El Dios de Carlo y John Wesley es el mismo Dios de nosotros. El Dios de Robert Evans es el Dios de nosotros. El Dios de Jonathan Edwards es el Dios de nosotros. Si oramos, pero lo hacemos buscando cosas espirituales no banales, yo le aseguro, amados hermanos, que tendremos un avivamiento en cada uno de nosotros, en la congregación, y se va a reflejar en las almas ahí afuera. Estamos de pie. Ahí donde tú estás, vamos a poner en práctica lo que hemos predicado. Ahí donde tú estás, en tu propia palabra, no tienes que verbalizar. Ahí hasta en tu mente, si te da pena, hasta en tu mente, hazlo en tu mente, hazlo en silencio. Pero vamos a poner esto en práctica. Vamos a empezar hoy, vamos a comprometernos hoy. Hoy, de que hoy en adelante vamos a ser serios, vamos a ser constantes, consistentes, vamos a tomar una decisión intencional de que nuestras oraciones sean más enfocadas en cosas espirituales que cosas banales y materiales. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde usted está, empieza a orar. Dios eterno, te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo. Realmente, Señor, estamos ante tu presencia en este momento, reconociendo que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh Padre amado, danos el Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva nuestros corazones. Aviva el fuego que fue puesto una vez en nosotros. Restaura, renueva tu iglesia, sana tu iglesia, Señor. Trae un avivamiento, una renovación espiritual. Devuelve nuevamente, Señor, a derramar tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. Y que, Señor, hay un avivamiento de tal forma que tengamos una mayor hambre de tu palabra, de conocer cada día más de ti, de estudiar, de unirnos, adorar, alabar, a estudiar. Que nuestras oraciones, Señor, sean diferentes, que nuestro tiempo de oración, que nuestro tiempo en tu presencia no sean lo mismo que hasta ahora han sido. Que nuestras oraciones se concentren en buscar cosas espirituales, en buscar, Señor, que tú salve las almas, que tú restaures nuestra vida, que tú avive el fuego de tu obra y que tú nos uses para gloria de tu nombre, Señor. Yo creo, Dios amado, yo lo creo, pero lo creo en lo más íntimo de mi ser, que podemos, Señor, que tú eres el mismo y que tú deseas traer en nuestra vida un avivamiento. Tú solamente estás esperando que nosotros lo busquemos, lo pidamos, lo esperemos. Llena tu pueblo, Señor. Trae convicción a nuestra vida en esta tarde. Trae convicción, Señor, que busquemos sinceramente, que busquemos de todo corazón, que clamemos, que gimamos delante de ti cada instante de nuestra vida, porque tú hagas una renovación espiritual en nosotros. Queremos cumplir con nuestro rol de embajadores de Cristo. Sana, Señor, este pueblo. Sana tu iglesia, Señor, de toda enfermedad espiritual, de toda apatía, de toda indiferencia, de toda frialdad, de toda falta de compromiso, de toda falta de diligencia, de entrega, de todo conformismo, Señor. Que deseemos algo más, Señor, algo más que simplemente llamarnos cristianos.
Señor, que veamos la condición del mundo. Pero una iglesia que no está sana no puede ser una iglesia que gane almas. Ten misericordia de este pueblo, mi Dios. Ten misericordia de mi vida y de este pueblo, Señor. Y envía aire fresco. Envía vino nuevo, Señor. Que al salir de este lugar en esta tarde, Dios del cielo, nuestra vida hayan sido, Señor, convicta, mi Dios. Que salgamos de este lugar con un compromiso serio, mi Dios, de darle un cambio, un nuevo giro a nuestra oración, a nuestro tiempo de oración, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.